Shalom amigos, un gusto saludarles y qué bueno que se encuentren con Derek Torah para seguir aprendiendo de las enseñanzas de los 12 del Tanaj. Le damos las gracias al Boré Olam porque nos ha permitido un día más de vida y lo vamos a aprovechar al máximo porque recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Los 12 del Tanaj. Yoná. Capítulo 5. Este capítulo sobre Yoná podremos decir que no es solo la continuación de Zre Azar tras Obadía, sino también del capítulo de la viuda de Sarfat, que pudimos explorar en nuestro libro sobre grandes mujeres del Tanaj. Al final del capítulo de la viuda de Sarfat, anticipamos que Yoná fue embestido con una enorme responsabilidad, la de ser llamado Mashiach ben Yosef por parte de Eliyahu Hanabí. En los 4 profetas anteriores pudimos ver cómo se nos habló de los 4 exilios de Israel: Babilonia, Persia Media, Grecia y Roma. Y ahora saber que Yoná juega un papel mayor nos brindará una perspectiva más amplia de lo que este libro de 4 capítulos tiene para ofrecer. Que antes de comenzar cualquier explicación, cabe mencionar que si el lector posee la creencia de que el libro de Yoná se trata de un profeta rebelde, que se lo traga una ballena y después no queda más remedio para él que portarse bien, la recomendación es que borre toda idea previa para entrar en un mundo nuevo de drashot que nos aportan nuestros sabios en todos los niveles. El mes de Shvat. El Sefer Yetzirah nos enseña que el mes de Shvat corresponde al Masal Deli, Acuario, que en la perspectiva judía no es un aguador el Deli, sino una cubeta recipiente con agua. El símbolo del Mazal y el agua es un personaje por demás silencioso en el relato de Yoná, pues 3 de sus capítulos suceden en el agua. Desde el comienzo del relato vemos que Yoná recibe profecía, como nos indica el primer pasuk: vino palabra de Bar del Eterno a Yoná, hijo de Amitai, donde se nos enseña que esa palabra, además de ser el nivel de profecía más elevado que existe, es uno similar al de Moshe, pues no se necesitaba estar entredormido o en un sueño profundo para recibirla. Esa revelación que él tuvo para este momento le ocurrió en medio de la fiesta de la Shoeva, Sukkah 5.1, que es cuando se hace una libación pero no con vino, sino con agua. Además veremos que el padre biológico de Yoná es de la tribu de Zebulún. Sukkah 5.1, quienes eran navegantes por excelencia y cuyo símbolo tribal es un barco, y dice el pasuk, Bereshit 49.13, Zebulún habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Zidón, frontera con Sarfat. Asimismo, el mes de Shvat está relacionado con la letra Zadi, letras iniciales de Zidón y de Sarfat. Zadi es la letra que es el símbolo del hombre justo, el hombre íntegro. Y un Midrash Shoher Tov 26.7, nos dice: el hijo de la viuda de Sarfat es Yoná, quien es un hombre íntegramente justo, Sadik Gamur, pues todo lo que hacía lo hacía por temor al cielo. El vocablo devar, palabra, es cognado del verbo ledaber,
hablar, que es un verbo que existe, no propiamente en función de lo que se diga, sino en función de establecer una conexión entre el emisor y el receptor. En contraposición, el verbo leemor sirve para enfocarse en el contenido más que en la acción de comunicarse. Asimismo, el mes de Shvat posee la característica de nutrición, es decir, no se trata del estómago o del intestino en sí mismos, sino de la capacidad de absorber nutrientes y procesarlos, que respecto al habla no se trata de lo que se dirá, sino de la capacidad de conectarse con el otro. Y en esto último nos dice el Sefer Yetzirah, que la parte del cuerpo relacionada con el mes de Shvat es la garganta, de la que iremos hablando de a poco en las siguientes páginas, pero no sin antes dejar anotado que Moshe comenzó el libro de Devarim, plural de Devar, hablando a los hijos de Israel, el primer día del mes de Shevat, como versa en Devarim 1:3. Y sucedió que en el año 40 de su estancia en el desierto, en el mes 11, contando Nisan como primer mes, Shevat, el primer día del mes, Rosh Chodesh Shvat, Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Eterno le había ordenado que les diera. Yoná antes de Yoná. A nuestro profeta lo podemos encontrar no solo, como ya hemos visto, al ser el hijo de la viuda de Sarfat, sino que lo encontramos ya después de su resurrección en el segundo libro de los Melahim, en el año 15 de Amatziyahu, hijo de Joash, rey de Yehudá, Jeroboam II, hijo de Joash, rey de Israel, comenzó a reinar en Shomrón, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos del Eterno. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él estableció la frontera de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Eterno Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Yoná ben Amittai, que era de Gat Hefer, que cabe aclarar que no es que Jeroboam II haya tomado la iniciativa de hacer algo bueno, pues si restauró las fronteras de Israel, fue solo porque Yoná como profeta se lo exhortó, pues Hashem le habló a Yoná que los instara a eso. Pirkei de Rabí Eliezer, capítulo 10. Y justo de esta profecía se derivan muchas de las razones por las cuales Yoná tomó diversas decisiones en el primer capítulo de su libro, y lo vemos en otra ocasión insinuado en los Pesukim. Melahim Bet 9:1-3. Y el profeta Elisha llamó a uno de los hijos de los profetas, Yoná, Rashi, y le dijo: ciñe tus lomos y toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Gilead. Cuando llegues allá, busca a Jehú, hijo de Jehoshaphat, hijo de Nimshi. Entra y haz que se levante de entre sus hermanos, y llévalo a un aposento interior. Entonces toma el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza y di: así dice el Eterno, yo te he ungido rey sobre Israel. Yoná, hijo de Amittai. Surge una pregunta. ¿Cómo podemos decir que Yoná es el Mashiach ben Yosef?
Si su padre era de la tribu de Zebulún, y su madre, la viuda de Sarfat, era de la tribu de Asher. Suká 5:1. Esto se enseña que el Ben Yosef es propiamente un atributo, Zohar 1:85a, que iremos explicando paulatinamente, pero que se comienza a entender en el hecho de que Amitai no era el nombre de aquel padre biológico de la tribu de Zebulún. Entonces, ¿quién era Amitai? Amitai hace referencia a Eliyahu Hanabí, pues la raíz de la palabra Amitai es Emet, verdad, como le es dicho a él por parte de la mujer de Sarfat. Ahora conozco que tú eres hombre de Dios, y que la palabra del Eterno está en tu boca, y es verdad. Zohar 2, 197a y b. Y después de resucitar a Yoná, lo tomó como hijo alumno, algo similar con Moshe y Yehoshua, pues Yehoshua es llamado Bin Nun, hijo de Nun, donde Nun hace referencia a la letra Nun, del mismo nombre, siendo que Nun en arameo significa pez, pues Moshe nació bajo el masal, el signo zodiacal de Dagín, Piscis, es decir, en el mes de Adar. Y si Eliyahu es Amitai, ¿cómo decimos que es Yoná, es Ben Yosef? En el árbol sefirótico, las 22 letras se les encuentra en esas 22 líneas que se forman entre las sefirot, y las letras de Emet se encuentran las 3 en la columna central del árbol, Aleph entre Gesed y Geburá, y arriba de Tiferet, Mem entre Netzat y Jod, y arriba de Yesod, y Tav se ubica entre Yesod y Malhut, es decir, la verdad, Emet. Sefer Hatemuná, primera y segunda figura, sobre el Aleph, Men y Tav. Emet es una línea recta que conecta el arriba con el abajo y el abajo con el arriba, el cielo y la tierra. Y ese mismo atributo de rectitud lo posee el Sadik, el hombre recto, y hemos visto que Yoná es llamado Sadik Gamur, un atributo que le es natural a Yosef, quien es llamado así, Sadik. Como dijimos, la Sadi del mes de Shvat, la Sadi de Sarfat y la Sadi de Sidón, que están encalladas en la esencia de Yoná, quien se coloca en la sefirá de Yesod, la sefirá que queda en medio del Emet, Emet del árbol de la vida. Y esta función de hacer bajar y hacer subir nos la explica el Zohar 297a y b, y Bemidbar Rabá 12:11, preguntando, ¿qué significa el pasuk? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. Mishle 34. El Zohar responde, quien subió al cielo fue Eliyahu en la carroza, quien descendió, Yoná, que descendió a lo profundo del mar. Quien recogió los vientos en puños fue Eliyahu en ese torbellino. Quien envolvió las aguas en su manto fue Eliyahu que juró que no llovería. Quien estableció todos los confines de la tierra
Por tierra no es el planeta, sino Eretz Israel. Fue Yoná quien logró restablecer las fronteras de Israel. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Son Eliyahu y Yoná, que son como padre e hijo. Ciertamente tú lo sabes. Friedrich Weinrev, en su libro sobre Yoná, nos explica que Ben Yosef hace referencia a las tribus del norte, como este dicho, para Yehudá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Yehezkel 37:16. Toma luego otra vara y escribe en ella, para Yosef, vara de Efraín, donde Yosef es una metáfora de las tribus del norte, pues Efraín está ubicada el norte, y Yehudá es el reino del sur. Siendo Yehudá la tribu de David, de aquí sabemos la razón de que haya dos Mashiach, uno Ben Yosef para las tribus del norte y uno Ben David para las tribus del sur. En el proceso de redención, posteriormente sí tomará un papel para ambos. Jeroboam, hijo de Nabat, un efraimita de Zeredá, hijo de una viuda que se llamaba Zeruach, estaba al servicio de Shelomó. Levantó su mano contra el rey. Así será que el mismo que dividió el reino es quien se encargará de reunirlos de nuevo. Yoná y su escape. Comprender el papel que tiene Yoná, como hemos recién explicado, será vital para poder darle sentido y profundidad a lo que su propio libro nos podrá otorgar. A Yoná se le suele clasificar a causa de una lectura somera y ligera, como un profeta rebelde, alguien que no tiene coherencia en sus acciones, pero es todo lo contrario en cada paso que da, pues sus pasos son pasos agigantados y con gran repercusión. Como dijimos, ya la primera profecía sobre ir a Nínive le fue dada en medio de Shoeba. ¿Y su reacción cuál fue? La de ir a Yafo. Hoy en día es parte de la ciudad de Tel Aviv, a buscar un barco, a irse a Tarshish en lugar de a Nínive. Yoná busca ese barco en un Yom Hamishi, un jueves, Pirkei de Rabbi Eliezer capítulo 10, que es el quinto día de la creación, el día en que fueron creados los peces del mar y el Leviatán junto con ellos, el día en el que el agua, su elemento de acuario, mes de Shvat, cobra vida. Pero él siente un problema, pues ya ha visto cómo su profecía sí se cumplió cuando Jeroboam II restauró las fronteras, y también ha visto cómo su profecía cobra sentido a los oídos de los habitantes, pues le fue dada una profecía de la destrucción de Jerusalén, que Hashem detuvo y él fue llamado falso profeta, que como explica el Pirkei de Rabbi Eliezer, esa fue la razón de sus palabras en su cuarto capítulo 4:2. Y no quiso sino huir a Tarshish. Pues, ¿dónde es Tarshish? Era España, Aspamia, Sefarad, un lugar muy lejano, lejos de la presencia del Eterno. Yoná 1:3. ¿A qué nos referimos con esto? Sefarad no importaba que fuera un lugar lejano, pues bien dice el Pasuk, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Teilín 139:7. Entonces, ¿qué pretendía lograr Yoná? Explica el Zohar,
1:121a, que él pretendía dos cosas con tomar el barco e ir a Tarshish a la vez. Primeramente quería salir al mar, pues en el mar no hay profecía. Podría haber ido por tierra, pero la tierra es el Malhut de las Sefirot, es decir, la tierra como elemento es un buen recipiente para la nebuá, para la profecía. Y por otro lado, quería ir Tarshish, pues Tarshish está fuera de la tierra. Las fuentes nos explican, Megilá, que la profecía solo se daba por naturaleza en Eretz Israel, pero que también vemos que se dio fuera de ella, pero siempre dentro de los límites que podemos identificar como los límites del Edén. Ya hemos estudiado que el Edén tenía como fronteras, número 1, el río Pishón, número 2, el río Gijón, número 3, el río Hiddekel, número 4, el río Prat, que son, número 1, el Ganges en la India, número 2, el Nilo que nace en Etiopía, número 3, el Tigris, que nace en Turquía cerca del monte Ararat, y número 4, el Éufrates, que desemboca en el Golfo Pérsico. Como dice el Pasuk, desde la India hasta Etiopía, que explica la Gemara, Megilá 11a y Vaikra Rabá 13:5. India está al fin del mundo del Tanaj, y Etiopía al otro lado del fin del mundo del Tanaj. Toda la escena del libro sagrado se desarrolla en esa parte del mundo, y en toda esa zona se vio la profecía. Esther, Mordejai, Esra y otros más en Persia, Daniel en Babilonia, Abraham avino en Ur-Kasdin, Sumeria, Moshe la tuvo por primera vez en Midian, y después 40 años en el desierto fuera de Israel, pero siempre dentro de los límites del Edén, entre muchos ejemplos más. Así Yoná quería ir por mar para desconectarse de la profecía, saliendo del Edén e ir lejos a Tarshish, Sefarad, pues de todos los lugares allí al menos se encontraría hebreos fuera del Edén. ¿Y por qué el texto le llama Tarshish y no Sefarad? Pues la palabra Tarshish se puede leer como Tarshesh, es decir, la forma de 6. Hace referencia a bajarse del 7, que es el Malhut, es decir, salirse de la naturaleza de la tierra por el agua del mar, pues el agua en su aspecto negativo representa lo material sin espiritualidad plena, y Malhut no solo es la tierra físicamente, sino la séptima sefirá de la parte inferior del árbol de la vida. ¿Y por qué tomó un barco? Pues barco al principio le llama Onía, cuyo valor numérico es 66. Nuevamente es irse al nivel 6, es decir, al mundo de lo material, que son los 4 puntos cardinales más arriba y abajo, pero sin conectar con lo espiritual. Sin lo espiritual. Pero no hablamos de que un profeta que no revela su profecía termina muriendo antes de su tiempo. Yoná consideró ese castigo, pero a sus 120 años de edad, para este momento, Abarbanel sobre Yoná 1:1, había dejado muy lejos el tiempo de ser ese jovencito que resucitó Eliyahu, y no sería algo problemático. Pero ¿qué valía tal acción? Él no quería sino ser él el avergonzado, en lugar de ser Israel los avergonzados. ¿Avergonzados de qué circunstancia? Jonás sabía
por sus dos profecías expuestas anteriormente, que sus palabras tendrían el efecto esperado por el Creador, y para el caso de ir a Nínive, un arrepentimiento por parte de los asirios, o sea, los habitantes de Nínive, sería vergonzoso, pues Israel no estaba necesariamente en su mejor momento, y más aún, él sabía que los asirios terminarían siendo opresores de los hebreos. Ver más adelante en la sección La guerra de Gog y Magog en la página 156. Así que prefirió hacer como lo que quiso hacer Moshe cuando dijo en Shemot 32:32, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Jonah quiso hacer lo que hizo él, que fue llamado Nun, pez, y fue tragado por un Nun, un pez. Un cabrito, un cabrito. Una de las canciones que son el eje del cierre de la Agadá de Pesaj es el Had Gadya, un cabrito, pero que en sí mismo es un recuento de los exilios que pasó y pasaría Israel a lo largo de su historia. Las dos monedas representan las lujot con las que se compró a Israel, que es un cabrito. El gato, como tal, es Asiria, es decir, Nínive, que tras su arrepentimiento tuvo un mayor nivel espiritual que Israel, y por eso tuvo la fuerza para terminar atacando como lo hizo. El perro es Babilonia, el palo es Media Persia, el fuego es Grecia, el agua es Roma, el toro son los conflictos y hordas que desestabilizaron Roma como imperio. El Shohet se enseña que fueron los almohades quienes llevaron sangre a la península ibérica en tiempos de la Sefarad de oro. El ángel de la muerte son las coronas europeas imperialistas que llevaron esclavitud y saqueo al mundo. Y el santo bendito es quien resuelve todo al final. La tripulación y la tormenta. Nos explican las fuentes que la tripulación que estaba en el mismo barco que Jonah era un total de 70 marineros, navegantes, como lo eran una de cada una de las naciones primigenias en la época de Noah. Ese barco era el mundo del 6, el mundo material en un ambiente alejado de la presencia de Hashem. Sin embargo, dice el Pasuk, pero Jonah había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. En el tiempo de la redención, las naciones agotarán sus líneas de pensamiento, filosofía, tendencias, creencias, y buscando encontrarán que hay un camino que no han visto o sabido explorar. Pero también verán que Israel es tanto la solución como el problema. Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonah. Este pasuk lo podemos ver a la luz de lo que dice la Gemara en Yevamot 63a. Rabí Elazar dijo, ¿cuál es el significado de lo que está escrito? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bereshit 12:3. El santo bendito sea, dijo a Abraham, tengo 2 buenos retoños para injertarte, Ruth la Moabita,
antepasada de la casa de David, y Naamá, la amonita, cuyo matrimonio con Shelomó condujo a la subsiguiente dinastía de los reyes de Yehudá. Todas las familias de la tierra significa incluso las familias que viven en la tierra, es decir, que tienen tierra propia, son bendecidas solo por el pueblo judío. De manera similar, cuando el versículo dice, todas las naciones de la tierra serán bendecidas en él, indica que incluso los barcos que van de Galia a Aspamia, de Francia a España, son bendecidos solo por el pueblo judío. Es decir, estos 70 marineros, las 70 naciones, vieron que la causa de todo era Joná, que representante de Israel, y que su bien y su mal dependían de Joná, que es Israel. Zohar 1:84b. Pero no comprendían del todo y por eso insistieron, ¿cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, hebreo soy, y temo, Yaré al Eterno, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra, y dijo, hebreo soy, en resonancia de lo que dijo Yosef en Bereshit 40:15, por ser el portador de la esencia del Ben Yosef, y posteriormente cuando dice, los hombres se atemorizaron. Yirá, en gran manera, es un temor no de miedo, sino de respeto al Creador, pues entendieron que la mano de Dios estaba en todo lo que les rodeaba. Rashi y Mablin nos enseñan que al final del capítulo ellos temieron en gran manera al Eterno, ofrecieron un sacrificio al Creador y le hicieron votos, es decir, fueron hasta el templo de Jerusalén a presentar esos sacrificios y se volvieron prosélitos. Joná en el pez. Sin embargo, y a pesar de esto, Joná termina cumpliendo, a pesar de su escape a Tarshish, una ruta por el camino correcto, pues Nínive no son sino en paralelo las letras de Joná, y la letra Nun, donde la letra Nun vimos que es el pez, es decir, que a Nínive, Joná va a llegar por medio de una Nun, de un pez, el cual en hebreo se dice Daj, cuyo valor numérico es 7, porque por ese medio volverá a su camino de ruta espiritual, volviendo del nivel del 6 al nivel del 7, el cual lo lleva a la tierra, ese 7. Un pasuk de Shemot nos dice, si compras un esclavo, Ebed en hebreo, y Bri, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Yabó. Aprendemos del pasuk que una de sus caras de interpretación es la de ver una señal acerca de nuestro protagonista, pues las letras de la palabra Yabó son como las iniciales de Joná ben Amitai, un Ebed, servidor hebreo, y Bri, que estuvo esclavo del 6 y se liberó al 7. Rabí Tarfón dijo, la palabra Ebed se puede traducir como esclavo o como siervo. Ese pez fue designado especialmente a partir de los días de la creación. Zohar 3:198b. En el 5.º día, igual que todos los peces del mar, a tragar a Joná, como se dice, y el Eterno preparó un gran pez para que se tragara a Joná. Versículo 2:1. Así como explicábamos en el capítulo de la mujer de Sarfat, que fue dicho, he aquí que he ordenado allí una mujer viuda,
para que te sustente. Esa orden fue dada a los elementos para que de Jabá se terminara engendrando a la mujer de Sarfat, que daría de comer a Eliahu, y por consecuencia resucitando a Yoná para llegar a este momento. Y Yoná entró por la boca del pez, como entra un hombre en una gran sinagoga, y se paró allí. Los dos ojos del pez eran como ventanas de vidrio que permitían ver a Yoná. Rabí Meir dijo: una perla estaba suspendida dentro del vientre del pez e iluminaba a Yoná, como un sol que brilla con su poder al mediodía, y mostró a Yoná todo lo que había en el mar y en los abismos, como está dicho: la luz se sembró para el justo. El Sadik, Teilín 97:11. La muerte de Yoná. Yoná ya había experimentado la muerte a una temprana edad, y ante su decisión de no llevar la profecía, vimos cuál es la consecuencia de ello. El Creador, como un padre con sus hijos, no deja sin su recompensa al justo, ni sin su reprimenda al que se equivoca. Así que con Yoná igualmente se dio la circunstancia, pues cuando los marineros acercaban a Yoná al mar, el mar se calmaba, y en la última vez, ya cuando decidieron arrojarlo por completo, su alma se desprendió de su cuerpo, y su alma fue juzgada. Zohar 1, 121 A y B. Así como es el alma de cada persona, que en cada noche pasa por un juicio, y por eso decimos en la Keriat Shema antes de dormir: no sea que muera en el sueño. Sidur de Keriat Shema al-Hamitá, a causa de un juicio que el alma no sea capaz de afrontar, pues a nadie se le juzga por errores futuros, sino solo por los presentes, pero se le salva por los aciertos futuros y por los presentes. La inmensidad del mar. Y ese pez fue su guarida por 3 días, y en esos 3 días, como dijimos, le fue mostrado todo lo que hay en la inmensidad del mar. Un detalle que solo en el texto original salta a la vista es el que nos explican las fuentes, pues ese pez fue llamado Dag, y en el siguiente pasuk fue llamado Dagaj, ahora en forma femenina, lo cual es intraducible, pues no hay forma femenina o contraria de la palabra pez en los idiomas. ¿Y por qué sería necesario llamarle así? Para indicar que el pez servía de refugio para Yoná, pero al inicio de esos 3 días se acabó con la vida del pez, puesto que fue rodeado por peces hambrientos en las profundidades del mar. Por eso dice el pasuk: entonces hizo tefilá Yoná al Eterno su Dios desde el vientre del pez, Dagaj, lo cual es como los peces del Nilo que dice el pasuk Shemot 7:21, y los peces Dagá que había en el Nilo murieron. Nedarín 51b. Pues el pez era quien lo protegía a Yoná del embate de la carroña, y así había muerto ese pez. Y desde allí Yoná hizo tefilá, siendo el pez restaurado y resucitado. Pero el pez dijo a Yoná, ya que el pez se podía comunicar con Yoná: ¿no sabes que mi día había llegado para ser devorado en medio de la boca del Leviatán? El Leviatán es un pez que come cada cierto tiempo y en gran cantidad. Yoná respondió: llévame junto a él y lo haré librarte a ti y a mí de su boca.
lo trajo junto a Leviatán. Joná le dijo a Leviatán: por tu causa he descendido para ver tu morada en el mar, porque además en el futuro descenderé y pondré una soga en tu lengua, y te haré subir, y prepararé de ti la gran fiesta de los justos, haciéndole la shejitá, lo cual es por la garganta, otro símbolo del mes de Shevat, aún a pesar de ser un pez. Joná mostró el sello de nuestro padre Abraham diciendo: mira el pacto, el sello del Brit Milá que se asocia con la Sefirá de Yesod, que le corresponde a Yosef. Y el Leviatán lo vio y huyó de delante de Joná, a una distancia de 2 días de viaje. Joná le dijo a su pez: he aquí, te he salvado de la boca del Leviatán. Muéstrame lo que hay en el mar y en las profundidades. Mostró entonces el gran flujo de las aguas del océano, como es dicho: el abismo me rodeó, y le mostró los caminos del mar de juncos, a través del cual Israel pasó al salir de Egipto. Como se dice: las cañas estaban rotas mi cabeza. Y le mostró el lugar donde las olas del mar y sus olas fluyen, como se dice: todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y le mostró las columnas de la tierra en sus cimientos, como se dice: la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Y le mostró el Sheol más bajo, como es dicho: pero tú has sacado mi vida de la destrucción, oh Señor Dios mío. Y le mostró el Geinón, como se dice: desde el vientre del Sheol lloré, y tú escuchaste mi voz. Y le mostró lo que estaba debajo del templo de Dios, como se dice: bajé al pie de las montañas. Por lo tanto, podemos aprender que Jerusalén se levanta sobre 7 colinas. Se refiere a 7 expresiones sobre montes en Jerusalén. Número 1, Monte Sión. Número 2, Monte Moriah. Número 3, el Santo Monte. Número 4, el Monte de mi Santa Belleza. Número 5, el Monte de la Casa del Eterno. Número 6, el Monte del Señor de los Ejércitos. Y número 7, gran montaña elevada. En contraposición, la ciudad de Roma ostenta estar fundada también sobre 7 colinas. Y él vio allí al Eben Zetiyah, la piedra de fundación, la piedra donde iba a sacrificar Abraham avino a Yitzhak, pero vista desde abajo del continente, fijada en las profundidades. Vio allí a los hijos de Koraj de pie y orando por ello. Ellos están en el Sheol entonando cánticos. Ellos dijeron a Joná: he aquí, tú te paras debajo del templo de Hashem, reza y te será respondido inmediatamente. Joná dijo al pez: párate en este lugar, porque yo quiero orar. El pez se detuvo inmóvil, y Joná comenzó a orar ante el Santo bendito sea, y dijo: soberano de todo el universo, tú eres llamado el que mata, y el que da vida. He aquí, mi alma ha llegado hasta la muerte. Ahora devuélveme a la vida. No había terminado de decir esto en su boca cuando le respondieron: lo que he prometido voy a realizar. Hice voto de degollar a Leviatán y para prepararlo delante de ti. Voy a realizar esto en el día de la salvación de Israel, como está dicho: pero te ofreceré sacrificios con voz de acción de gracias.
Inmediatamente el santo bendito sea instó al pez, y éste vomitó a Joná sobre la tierra seca, como se dice, y habló el Eterno al pez, y vomitó a Joná sobre la tierra seca. Versículo 2:11. Y como explica el Midrash, él fue por medio de su viaje en el pez, purificado de su atrevimiento y su muerte, y juicio que superó, le permitió completar su misión en Nínive, que tras lo que tenemos como su cuarto capítulo, desapareció y se le dio por muerto, y se explica que entró vivo y de pie al Gan Edén. Seder Olam, número 18. De allí se asume que las diversas tumbas que hay en Siria y otros lados en Medio de Oriente serían falsas, que como se anticipa, volverá un día, vivo y de pie desde el Gan Edén, a terminar esa parte que pudimos explorar en el capítulo sobre el Leviatán. El libro de los animales místicos del Tanaj, Yoná y la paloma de la Tebat, el arca de Noaj. Friedrich Weinberg nos regala en su análisis numérico del libro de Yoná un exquisito paralelismo que conecta y da sentido no solo a la misión de Yoná en su libro, sino a una huella del pasado y a su parte de la gran misión, como líder de las tribus del norte, que aún está pendiente para el futuro. ¿Por qué se llama Yoná el profeta? Yoná significa palomo, un animal el cual es símbolo de lealtad, en la cultura que sea, pues una vez que elige esa ave una pareja, no la cambia, es monógama, una cualidad que es intrínseca a Israel, y por eso es Yoná ese símbolo para recordar el sentido de fidelidad hacia el Creador. Esa historia de fidelidad la vemos en el relato de Noaj y la paloma, que para comenzar analizaremos una fecha que nos dice el texto. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre el monte Ararat. Las aguas decrecieron hasta el mes 10, y el día 1 del mes 10 se vieron las cimas de los montes. Y al cabo de 40 días, Noaj abrió la ventana del arca que él había hecho. Si bien sabemos que la cuenta de los días y meses que nos presenta el Sefer Bereshit respecto a la Tebá son a partir de Tishre, sabemos que hay 4 inicios de año, Rosh Hashanah 2a, o formas de ver en este caso el calendario. Si tomamos estas fechas a partir de Nisan, el cual es uno de esos Rosh Hashanah, el mes asociado con la redención, Zohar 2:120a y Rosh Hashanah 11a, nuestro pasuk sería entendido de la siguiente manera. Y en el mes séptimo, Tishre, el día 17 del mes, el arca descansó sobre el monte de Ararat. Las aguas decrecieron hasta el mes 10, Tebet, y el día 1 del mes 10 se vieron las cimas de los montes, y al cabo de 40 días, el 11 de Shvat, el día 11 del mes 11 desde Nisan. Tebet siempre tiene 29 días y Shvat siempre un día de Rosh Hodesh. Noaj abrió la ventana del arca que él había hecho. Bereshit capítulo 8. ¿Con qué mes se relaciona nuestro protagonista? Con el mes de Shvat. El Zohar explica que el número 40 está asociado con la redención, Zohar 1:136b,
Así los 40 días antes de abrir la ventana toman sentido, pues así como el feto recibe su alma a los 40 días desde la concepción y una persona impura se purifica por medio de los 40 CA, unidad de medida del agua mínima de la mikvé, el 40 es un medio de transformación, el cual el texto se detiene a mencionar para no dejar de lado esa información. Bereshit continúa, y envió un cuervo, Oreb, que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Pero el cuervo estuvo yendo y viniendo, no porque no encontrara nada, sino porque sospechaba. Creía que Noaj se quería emparejar con su cuerva. Sanedrín 108b. Si los dejaba mucho tiempo a solas, esta lógica de un cuervo celópata viene del hecho del nombre del mismo cuervo, Oreb, que es cognado de Erev, que puede significar tanto mezcla como tarde. Es decir, él sospechaba que Noaj se quisiera mezclar con su cuerva. ¿Qué aprendemos de esto? Hay que visualizar que el término Erev, tarde, hace referencia no al período entre las 12 p.m. y las 6 p.m., sino que en hebreo hace referencia en un sentido filológico, lingüístico, al momento en que se mezcla el día con la noche, la luz con la oscuridad, y esa tarde, Erev, llega simbolizada en el cuervo, Oreb, cuyo valor numérico termina siendo 11. 2, Bet, más 200, Resh, más 70, Ain, igual 272. 2 más 7 más 2 igual a 11. Como el día en que se abrió la ventana y se le envió, estableciéndose una contraposición entre lo que estaba allí sucediendo. Y el texto continúa diciendo, después envió una paloma, Yoná, para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano y la tomó, y la metió consigo en el arca. Aquí podemos ver que se deja atrás la sospecha del cuervo y al miedo por la tarde, así que se envía a un animal fiel, sin rencores ni celos, dispuesto a ayudar de manera auténtica. Continúa el texto. Esperó, Vayahel, aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer, Erev, la paloma regresó a él, y he aquí en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Se nos explica que estos 7 días son como los días de la creación, y la expresión Vayahel es la misma que se usó en el Sefer Yoná 3:4 para cuando el profeta comenzó a cumplir como tal su misión al hablarle a Nínive. Y Yoná comenzó, Vayahel Yoná, a recorrer la ciudad en camino de un día, y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada, donde la expresión Vayahel nos indica que comienza la misión en ambos casos, y los 40 días los hemos explicado. Pero vemos que, y he aquí, en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. El olivo, Zait, en el árbol de la vida no es sino la sefirá de Yesod, la sexta sefirá desde Gesed, que a su vez es el símbolo de Yosef, como hemos explicado.
Ese grado del 6, que como dijimos es lo material, pero el 6 es el camino para llegar al 7, por eso esperó, Vayagel, aún otros 7 días. Es decir, llegó el tiempo de elevarse para pasar del 6, que corresponde a Mashiach ben Yosef, Yoná, y llegar al 7, que es la conexión con Malhut, la Shekinah, y el fin del exilio, que se relacionará en los días finales con Mashiach ben David. Se explica que la paloma regresa un viernes, el día sexto, en el atardecer, el mismo día y hora en que pecó el primer hombre, Bereshit Rabá 18:6. Es decir, Yoná viene a sentar las bases para la corrección del hombre. La corrección del hombre, en la metáfora del relato del profeta Yoná, la podremos resumir que se trata de dejar esa oniá, el barco, que proviene de la palabra aní, yo, es decir, Yoná, siendo la representación del hombre en general, se sube en un viaje lejos de lo espiritual al viaje del yo, siendo que todos tenemos una misión por cumplir, y si Dios manda una tormenta, están esas tormentas solo para encaminarnos a buscar nuestra identidad judía, diciendo, Anoji Ibrí, hebreo soy. ¿Cómo le respondió a los tripulantes? Es decir, Yoná no contesta diciendo, Aní Ibrí, sino con un pronombre de primera persona, Anoji, que ha dejado ese sentido de individualidad atrás para tomar su misión, pues la tormenta diluvio llegó, y tras la tormenta el tiempo ha llegado de hacer lo que corresponde. Finaliza la escena de la paloma en Bereshit diciendo, esperó aún otros 7 días y envió la paloma, pero ya no volvió más a él. Estos nuevos 7 días son los días fuera del Edén, los de nuestro calendario, que para la publicación de este material son 5784, y es bien sabido lo que dice el pasuk en Teilín 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, es decir, estamos ya sin especulaciones en la tarde del 6º día, el tiempo en que debemos tomar las riendas de quienes somos, Anoji Ibrí, de no quedarnos dormidos al fondo del barco, de ser fieles a nuestra pareja como la paloma, el Creador, de llevar ejemplo a los que nos rodean, los 70 tripulantes, y no dejar que la tarde, el Erev, nos haga perdernos en el tiempo que aún queda. Y si el pasuk terminó diciendo, y envió la paloma, pero ya no volvió más a él, no es porque se haya alejado el hombre del Creador, sino porque encontró su camino, lo que está más allá del barco del arca, de esa materialidad que representa el barco con sus 6, yéndonos al camino del 7, que es el Shabbat, el período del 7º día, el 7º milenio, que le corresponderá a Mashiach ben David, prontamente y en nuestros días, a guiar a propios y a extraños, a un nuevo mundo, pero ya no del 6 material, sino de vida en balance con lo espiritual en el grado del 7, como dice el pasuk final de Yoná. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas, que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales, donde 120,000 es un múltiplo de 6, a razón de 6 por 20,000 igual a 120,000,
que son aquellos que, de arrepentirse como hizo Nínive, podrán recibir también esa conexión más allá de lo material, donde las personas son quienes se logren elevar y corregir, y los animales quienes vivan por vivir. Y en esa etapa de pasar del sexto al séptimo milenio es que nos dice el Zohar HaKadosh 3.278b: al final del último exilio, yo enviaré a dos Mashiach, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, que son como dos alas de paloma, porque estar en el cuarto destierro es como estar con cuerpo pero sin alas. El Zohar en diversas ocasiones expresa a las alas como una metáfora de la protección y el conocimiento. Pues al principio Israel era como un cuerpo sin alas, hasta que vino Moshe y Aarón, y con dos alas de paloma es que salió volando de su encierro, el barco, y sobre el futuro está escrito: yo les mostraré maravillas, como las que les mostré el día que salieron de Egipto. Mijá 7:15. Y sobre este profeta Mijá que estamos citando, expandiremos más en el siguiente capítulo. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolam mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima, con la ayuda del Boreolam.